Shalom, shalom. Esta es la parashá Vaishlach. Vaishlach y Jacob Melachim. Y envió Jacob ángeles o enviados, mensajeros delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y les encomendó diciendo: así dirán a mi señor a Esab, así dijo tu siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. He adquirido bueyes y asnos, rebaños, siervos, siervas, y le mando decir a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Y retornaron los ángeles, los mensajeros, a Jacob, diciendo: hemos venido a tu hermano a Esab, y también él viene a encontrarse contigo, y 400 hombres con él. Y temió Jacob grandemente, sobremanera, y esto lo afligió. Y dividió la gente que se hallaba junto a él y a los rebaños, el ganado y los camellos, en 2 campamentos. Pues dijo: si viniera Esab a uno de los campamentos y lo atacara, entonces el campamento restante sobrevivirá. Y dijo Jacob: el Elohim de mi padre Abraham y el Elohim de mi padre Yitzhak, Adonai, que me dijo: retorna a tu tierra y a tus familiares y haré el bien contigo, me he empequeñecido por todas las bondades y por toda la verdad que has hecho con tu siervo. Pues con mi vara crucé este Jordán y ahora me he transformado en 2 campamentos. Rescátame, te imploro, de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, pues temo que yo que venga y me ataque a madre e hijos, y tú has dicho: ciertamente haré el bien contigo y convertiré a tu descendencia como la arena del mar, que no podrá ser contada de ser tan numerosa. Amén. Aquí la parashá comienza hablándonos diferentes circunstancias que Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, está preparándose para encontrarse con el hermano Esab después de mucho tiempo de no verse, y cómo Esab esperaba que en casa de Labán, que es tenido como, así como hay grandes justos en cada generación, el grande de la generación, el Dor Gadol, así también hay perversos en la generación. Y los sabios nos narran que Bilam había aprendido el arte de la hechicería de parte de Labán, y tenía la esperanza Esab que en casa de Labán su hermano Jacob se hubiera pervertido, que se hubiera alejado de la verdad y que tal vez hubiera permanecido no en lo que el Eterno le prometió a, a él cuando estaba dándole la bendición, pensando que era su hermano Esab, pero el Eterno siempre estuvo con nuestro padre Jacob, y él siempre orando los salmos de ascenso se fortaleció, siempre se mantuvo en bendición. Y aquí podemos ver que inmediatamente Jacob le dice: con Labán he habitado y he permanecido ahí hasta ahora. Está dándole a entender a Esab: habité en medio de la oscuridad, pero no me contaminé. Me permanecí en la verdad de la santa y bendita Torá. Hasta ahora me he fortalecido. Y el verso 6 le dice: he adquirido bueyes y asnos, rebaños, siervos y siervas. Y los sabios de Israel nos narran que cuando él le dice estas palabras, se las vuelve a repetir, pero el que Jacob hubiera adquirido bueyes y asnos se está refiriendo acerca del Mesías. Está dándole a entender, como dicen los sabios de Israel, que cuando nace Yosef, inmediatamente Jacob le dice a Labán: entrégame a mis mujeres y a mis hijos y todo lo que gané trabajando para ti, porque es tiempo de que yo parta. ¿Y cómo sabemos que es tiempo de partir? Cuando la Torá nos dice: y estas son las generaciones de Jacob. Y hemos visto que cada vez que repetía la palabra Toledot, la Torá,
siempre menciona doblemente el nombre del ancestro. En este caso, si dijera, y estas son las generaciones de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Y estas son las generaciones de Yitzhak. Yitzhak engendró y repite el nombre. En el caso de Jacob, no repite el nombre de Jacob. Dice, y estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Inmediatamente la Torá presenta las credenciales de Yosef. Y después de presentar a Yosef, en cuanto Yosef nace, inmediatamente Jacob entiende, aquel que viene a derrotar a Amalek ha nacido de mi amada Rachel, y de esta manera es tiempo de que yo parta, porque tengo en mi mano las cartas con las cuales puedo derrotar a Amalek. Tengo conmigo al Mesías ben Yosef y tengo al Mesías ben David. Y los sabios atribuyen que cuando él dice, he adquirido bueyes y asnos, he adquirido descendencia a Yosef, Hasadik, al justo Yosef, quien es el digno representante del Mesías sufriente, el Mesías ben Yosef. A él también se le reconoce en la escritura que él es como un buey, que tiene la fuerza del buey, que pudo permanecer en fortaleza aún estando en medio de la idolatría, de la hechicería, de la inmoralidad en Mitzraim. Yosef se mantuvo con grande fuerza porque aprendió la santa y bendita Torá, siempre aprendiendo en las rodillas de su padre Jacob. Y todo lo que Jacob aprendió de Abraham, de Shem, de Eber y de su padre Yitzhak, toda la Torá que absorbió Jacob, él se la transmitió a Yosef, a todos sus hijos, pero en el caso de Yosef, creció en las piernas de Jacob, Avinu, de nuestro padre Jacob, y de esa manera se fortaleció en medio de la obscuridad. Y Yosef es reconocido como un toro fuerte. En el caso del asno, los sabios de Israel nos enseñan que representa al Mesías. 3 veces nada más menciona grandes líderes de la comunidad judía que tienen relación con el asno. En este caso es el asno que nuestro padre Abraham preparó para ir al monte de Moría a ofrecer a nuestro padre Yitzhak, el asno que nuestro maestro Moshe también montaba, y el que dicen los profetas, he aquí que tu siervo viene manso y humilde, sentado sobre un animal de carga. Entonces, el asno en este caso, tanto el buey como el asno tienen un aspecto kosher, un aspecto tajor, limpio en su contexto, cuando es representando uno de los líderes del pueblo de Israel, en este caso a Yosef y en el caso de David. El Mesías ben Yosef y la potencia, la fortaleza como la de un toro, y en el caso del Mesías ben David, que es representado con la humildad, el rey que viene encima de un asno. Cuando Shaol le pregunta, ¿quién eres, mancebo? Y David le responde, yo solamente soy el hijo de tu siervo Yishai. Y la humildad, la manera de cómo David Hamelech le responde a Shaol Hamelech, el rey de Israel, le responde al rey Shaol, es con humildad. Y esto impactó a Jonathan de tal manera que el amor de Jonathan, lo vimos el jueves, fue fundamentado en la humildad de David, que si el rey de Israel se humilla diciendo que es solamente un siervo del que ahorita está y que ha sido ungido por el Eterno, puede él permanecer con seguridad sin tener nada que le espante. Y aquí dice, he adquirido bueyes y asnos. Y cuando esto se lo menciona Jacob a Esab, Esab se va hacia atrás, dicen los sabios de Israel, da un paso hacia atrás porque entiende que la fuerza del Mesías ya está presente en la descendencia de Jacob por medio de la casa de Rachel y Menú, donde viene el Mesías ben Yosef, el siervo sufriente, y por medio de la casa de nuestra madre Lea, de la cual viene la tribu de Judá, Mesías ben David. Y la Torá siempre habla al principio de todas las circunstancias que rodean la vida de Yosef, e inmediatamente después que habla de Yosef, lo vamos a ver más adelante, cambia de tema la Torá y nos empieza a hablar de Yehudá, que estaba buscando esposa. Entonces, todos estos conceptos nos ayudan a apreciar la obra de redención y la venida del Mesías, en este caso desde los ancestros, como es nuestro padre Jacob,
en esta parashá. Y los ángeles le dan el parte a Jacob, le dicen, hemos ido, le hemos dado las nuevas a tu hermano Esab y él viene a tu encuentro y trae 400 hombres. La Torá nos dice que Jacob, al escuchar esto, dividió a toda su familia en 2 campamentos y puso a las concubinas, a Silpa y a Bilha adelante con los hijos, después puso a Lea con los hijos y al final puso a Rachel con Joseph y con la familia de la amada más atrás para protegerlos del posible ataque que podría hacer Esab en contra de ellos. Entonces, este encuentro que se está preparando para Jacob y Esab también nos enseña algo muy importante, que la Torá nos habla acerca de, en la Mishnah tenemos un tratado que se llama Kilaim, que significa separación. Y la Torá nos dice en el tratado Kilaim que no podemos mezclar cierto tipo de telas o hacer nuestra vestimenta con mezcla que la Torá prohíbe. En este caso es la mezcla de el lino con la lana. No podemos juntarlos para fabricarnos ropa. Y también el tratado Kilaim nos prohíbe mezclar tipos de animales. En este caso, no podemos arar con un buey y con un asno juntos, porque sería cruel que la fuerza del buey puede arrastrar al asno y no podemos hacer eso. La Torá lo prohíbe y de igual manera se entiende que no podemos usar otro tipo de animales de otra especie que no se puede, pero por ejemplo, amarrar una jirafa con un elefante para arar sería cruel porque el elefante va a sobrepasar en fuerza a cualquier otro animal. Entonces la Torá prohíbe que hagamos uso indebido de las especies y que no las mezclemos tanto en el trabajo ni tampoco en la reproducción. No podemos mezclar la reproducción de ciertos animales. Por ejemplo, cuando la gente cruza un caballo con una asna o una yegua con un asno, vienen los híbridos, en este caso las mulas o el mulo, que son animales muy fuertes para cargar, pero también pueden ser sumamente agresivos. No puedes pararte detrás de ellos porque te pueden matar. Y la Torá prohíbe todo este tipo de mezclas, de los cuales hoy en día el mundo secular poco le interesa. Al producir alimentos tienen sus laboratorios y constantemente están experimentando con todo tipo de semillas para ver de qué mejor manera pueden llenar sus bolsillos produciendo más cantidad para darla a menor precio y poder beneficiarse. La Torá prohíbe este tipo de prácticas cuando es algo incorrecto, inmoral, antitoraico, etcétera, etcétera. Mientras que el pueblo de Israel tiene que buscar siempre la manera de operar de acuerdo a la santa y bendita Torá. Hace algunos años me comentaba el hermano Hanok Young cuando el gobierno de Israel adquirió varios jets de guerra y dice Hanok, nos acaban de entregar un equipo, no recuerdo cuántos eran, si más de 20 o algo así, pero dice, ya llegaron los jets a Israel. Dice, ahora los tenemos que desmantelar, los tenemos que adaptar de acuerdo a cómo el piloto que los va a operar y que observa la Torá tiene que tener lo necesario para cumplir con los mandamientos de la Torá. Aparte que les tenemos que poner nuestra propia tecnología y tenerlos listos para defender las fronteras de Israel. Pues cada vez que uno tiene que examinar su vida diaria y ver que uno está caminando de acuerdo a los mandamientos. Cuando fui a la conferencia de la Unión Ortodoxa en Nueva York hace unos años también, vino un rabí de Israel, que es uno de los rabinos que aconseja a ciertos batallones de guerra de las fuerzas de defensa de Israel. Y nos comentaba él algunas características del ejército más moral que hay sobre la faz de la tierra, el ejército de Israel, al cual se le enseña desde tiempos de David a no odiar a sus enemigos. Simplemente
Si te quieren atacar, defiéndete, pero no, la Torá dice que no debes de odiar a tu prójimo. Y el rabino estaba comentando anécdotas, ejemplos de cómo los soldados buscaban caminar de acuerdo a la Torá en medio de adversidad. Dice él, por ejemplo, cuando entramos en Gaza, estaban los soldados ahí y se le da al jefe del batallón un celular para que esté en contacto con el comando. Y uno de estos jóvenes tenía el cargo y llamó al comando, dice, estoy en un problema, se me está acabando la pila del celular, estamos dentro de Gaza, en un edificio, pero mi pregunta es, ¿puedo conectar a cargar mi celular en este lugar? Porque no quiero robarme la electricidad de esta gente, no quiero transgredir la Torah. Y los comandantes inmediatamente dicen, conecta tu aparato y cárgalo, porque nosotros le suplimos la electricidad, además de que ellos ni nos pagan la luz, no nos pagan el consumo, así es que conéctalo y cárgalo. Y ejemplos como este, estando también en un tanque de guerra, otro soldado dice, Rabí, estamos en las fronteras cuidando en el Líbano, en los altos del Golán. No podemos salir de nuestro tanque porque puede haber francotiradores. Entonces tenemos que hacer de nuestras necesidades en ciertas cajas que nos llevan exclusivamente para eso. Pero el problema es que la Torá nos prohíbe orar donde hay un olor que no es agradable. Entonces, aunque hacemos de nuestras necesidades y todo lo sellamos, aún así percibimos cierto olor. Estando dentro del tanque no podemos salir. ¿Cómo hacemos para orar? Y al reunirse los rabís y tratando de encontrar una solución haláquica para estas preguntas, dicen ellos, ok, además de darle las cajas y todo lo necesario para el higiene, les vamos a dar también aerosoles y de esa manera van a poder tener un olor agradable y hacer sus oraciones cada día. Y todo este tipo de conceptos, cualquier otro ejército del mundo no le importaría, no les importaría el dónde estés ni qué tengas que hacer y puedes ultrajar sin ningún respeto a las demás personas, no así con el ejército de las fuerzas de defensa de Israel. Y la Torá tiene que observarse para de esa manera obtener la victoria. La victoria se obtiene ganándonos el favor del Eterno porque amamos su santa y bendita Torá, porque le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Y en este caso no debemos de mezclar y transgredir la escritura. No podemos juntar a un buey con un asno para poder hacer el trabajo agrícola. Y así la comunidad de Israel, Israel, al encontrarse con Esab, tiene que separarse. No puede mezclarse el pueblo de Israel, la descendencia de Yosef, la descendencia de Yehudá, toda la casa de Jacob Avinu, no puede juntarse con Esab, porque él es un toro salvaje, no tiene control sobre sí mismo, al contrario de Yosef, que es un toro fuerte, pero es un toro dócil, es un toro doméstico. Pero cuando el toro es salvaje, no lo podemos juntar en el corral con otro tipo de animales domésticos, porque va a causar daño a la propiedad. Y los sabios de Israel nos dicen que en el futuro solamente llevaremos al templo el Corbán Todá, que es acción de gracias. ¿Y cómo entender este Corbán Todá de acción de gracias? El mandamiento nos dice que tenemos que ser uno con el Eterno, creer que Él es uno, que su unicidad es única. Y en todo este mundo todo tiene contradicciones, cambios, aparentemente no hay un orden, pero cuando decimos el Shema al levantarnos y al acostarnos, todo aparentemente toma un orden, un ceder. En el Shabbat tenemos las oraciones, nos sentimos con esa alma adicional, con la luz adicional y nos restringimos de los diferentes tareas cotidianas que nos prohíben los sabios de Israel, los 39 melajot, trabajo. Son 39 maneras de comer con el sudor de la frente. El Eterno le dijo a Adán, con el sudor de tu frente ahora obtendrás el sustento. Entonces, estas 39 aflicciones de los días de la semana
no tienen poder sobre nosotros en el día de Shabbat. Los sabios de Israel lo especifican claramente, que no podemos arar, no podemos escarbar, no podemos, algunas personas me dicen, es que qué exageración, hermano, no podemos ni siquiera escribir. Muchas congregaciones nos reservamos el derecho a transmitir en Shabbat y no tocamos instrumentos en Shabbat por causa de las prohibiciones que los sabios de Israel nos ponen, pero lo hacemos porque queremos ser uno con el Eterno. Y la gente, cuando está tan acostumbrada a la vida de los 6 días de la semana, quiere introducir ese estilo de vida en el Shabbat y le cuesta mucho trabajo el no usar un instrumento, o le cuesta trabajo el dejar de hacer cosas o tener su mente activa en cosas que no convienen. En una ocasión vino un joven a la congregación y era Shabbat, y me dice, Edgar, ¿tienes instrumentos aquí en la congregación? Le digo, mi guitarra está ahí en ese cuarto donde guardamos cosas. Y dice él, ¿por qué no la usas en el Shabbat? Le dije, no me gusta tocar en Shabbat. Y él dijo, ¿puedo usarla más tarde y cantar alguna alabanza? Le digo, si quieres puedes hacerlo, pero yo no toco en Shabbat. Y puso su cara así, dice, pero los salmos dicen que lo alabes con salterio, con el arpa, los salmos enfatizan. Le digo, sí, pero la Torá ya no está en el cielo, fue entregada a la comunidad de Israel, y los sabios nos enseñan con grande amor, con grande paciencia, que el Shabbat representa la era mesiánica. Así como un día para el Eterno es como 1000 años y 1000 años como un día. Y como podemos entender que de Adán a Abraham pasaron 2000 años, de Abraham a Yeshua 2000 años, y de Yeshua a nuestros días ya estamos en el año 2019 por entrar al 2020, ya han pasado 6000 años desde el inicio de la creación hasta lo postrero de los tiempos que nos ha alcanzado a nosotros. Estamos a punto de entrar en el Shabbat milenial, y el Shabbat semanal es un prototipo, es un ensayo del Shabbat milenial. Y la manera más sencilla para mí de explicar este tipo de tema problemático para algunas personas es cómo es que, estando nosotros o alguno de nosotros en nuestra luna de miel, el novio esté con la calá, el novio con la novia en su cámara nupcial, y que el novio esté en su celular y que ella le diga, amor, amado, quisiera verme en tus ojos, quiero platicar contigo. Y él dice, permíteme nada más un segundo, tengo que contestarle a esta persona, o tengo que ver esto, o que se esté riendo diciendo, mira, este video qué chistoso está. Y ella, no quiero ver eso, quiero estar contigo, es nuestra boda. Entonces, ¿en qué mente puede uno razonar el pensar que la era mesiánica, quién va a querer estar sentado a la mesa con el Mesías, y que el Mesías nos ha prometido que él estará con nosotros en la mesa, en el reino, cuando sea instituido, y que el Mesías te esté extendiendo el jalá o el pan, que te esté dando la copa, que te esté sirviendo, y que te diga, ven, amado de mi Padre, entra y posee el reino, sé parte de este reino, estoy contento de estar contigo a la mesa. Y que yo esté con mi guitarra diciendo, discúlpame, Adón, discúlpame, Mesías, pero es que quiero afinar bien mi cuerda para poderte cantar alabanzas, dame solamente un segundo, te voy a exaltar como nadie lo ha hecho, pero por ahorita dame nada más un minuto. Entonces, ¿quién puede pensar en estar haciendo estos 39 obras prohibidas en Shabbat? Son prohibidas porque el Shabbat es santo y representa la fiesta de fiestas, representa la comunión de comuniones, representa estar delante del amado. ¿Y quién va a querer no verse en los ojos del amado cuando finalmente estemos enfrente de él? Y los sabios de Israel dicen, no hay nada mejor que abstenerse de todo. Abstente de lo que haces durante los 6 días de la semana, para que en Shabbat solamente medites en la era mesiánica, en el Mesías y la cantidad de bendiciones que el Eterno nos da. Y esto no es fácil, es complicado para muchas personas cuando tratamos de hacer lo que estamos acostumbrados y traer ese tren de vida a las cosas santificadas. Y esa era una manera de cómo podemos tratar de entender algunas contradicciones cotidianas, no solamente como el no mezclar semillas, como el no mezclar animales, no cruzarlos, o que no sean de la misma especie,
o como el vestirnos con tipo de telas que están prohibidas por la Torá. Todos estos son prohibiciones que la Torá nos da para mantener un orden. Y cuando nosotros queremos vivir en desorden, nos causa conflicto el poder seguir estos lineamientos. Y este es el problema que había hasta cierto punto en la escuela de Hillel y en la escuela de Shammai, que aparentemente ellos tenían muchas cosas en las cuales no coincidían, que parecerían ser contradicciones, estar uno en contra del otro, pero hay algo que los unía y eso es la halajá, la manera de observar los mandamientos. Tanto Hillel como Shammai cubrían su cabeza, tanto uno como el otro encendían luces de Shabbat, no hacían las 39 obras, no transgredían de esa manera, comían kosher, hacían sus oraciones y sus servicios cotidianos, tenían la Torá en común, pero lo que estaban un poco en desacuerdo era en cómo llevar a cabo ciertos misbots. Y eso es lo que aparentemente era una contradicción, pero era una manera diferente de observar el mandamiento. Entonces, la halaká nos ayuda a estar siempre en unidad y en orden. Y eso es lo que precisamente libros como el Shulchan Aruch nos van guiando, nos dicen desde la mañana a qué hora se dice el Shema, hasta qué hora podemos decirlo, desde qué hora a qué hora podemos hacer el servicio de Shacharit, y a qué hora podemos hacer el servicio de Minjá, hasta qué hora podemos también hacer el servicio de Arbit por la noche, etcétera, etcétera. Todo tiene un orden y nosotros tenemos que aprender a apreciar el orden y no ver contradicción en el cumplimiento de los mandamientos. Y la Torá nos da la pauta para poder aprender de la halajá. La halajá nos da la unidad, nos da la reconciliación entre aparentes contradicciones. Las mismas letras que usamos para halaká, la hei, la kuf, la lamed, son las mismas letras que es para la palabra kalá, para la novia. En otras palabras, hay similitud entre la esposa, entre la novia y el orden que debe haber en la manera en cómo nos conducimos en nuestra vida diaria. Perdón. Por lo tanto, halaká o jakalá, la novia, y la manera correcta de caminar en los mandamientos equivalen a un compromiso matrimonial. Es la reconciliación de dos haciéndose uno. Y el Eterno dice, por lo tanto, ya no serán dos, sino uno. Y dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay una separación. Las separaciones no siempre son agradables, pero son necesarias. Y en este caso el pueblo de Israel se tuvo que separar de la casa de Esab. Tenían que hacer una separación para estar operando de acuerdo a la Torá y de acuerdo a la halajá. Y el tratado Kilayim nos enseña acerca de cómo debemos operar y entender todo este tipo de conceptos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva tienen a Caín y Abel, Caín mata a Abel porque odiaba a su hermano, y cuando el Eterno les pide que traigan una ofrenda, el problema ya estaba ahí desde el inicio. ¿Por qué? Porque Abel trae una oveja y los sabios de Israel preguntan, ¿por qué no trajo un buey? Como Adán en el Salmo 92, él trajo aquella ternera o aquel ternero que era de 3 años, que tenía el cuerno muy peculiar y la pezuña muy peculiar. Es el primer animal en perfección y Adán lo toma para ofrecerlo delante del Eterno. Tomó lo mejor. Los sabios preguntan por qué en el caso de Abel no toma un ternero en perfección como lo hizo Adán. ¿Por qué no imita a su padre para traer una ofrenda igual, al menos, o mejor que la que su padre trajo? ¿Por qué trae una oveja? Porque el problema entre Caín y Abel, perdón, es que uno quería excluir al otro. No quería mezclarse uno con el otro. Quería toda la atención del padre de la casa, del creador del universo. Y Adán dice, no, yo voy a traer la oveja porque tiene mucha lana y la lana es de mucho valor. ¿Y qué es lo que hace Caín? Dice, no, es de más valor el lino y voy a traer yo el lino para poder desbancar a Abel, perdón. Entonces, el problema entre ellos no era tanto unirse al Eterno y obedecer los mandamientos,
sino desechar al otro. Y el Eterno no le agrada este tipo de actitudes. No podemos mezclar, pero tampoco podemos separar a nuestro criterio las cosas que el Eterno unió. La Escritura dice, por lo tanto, lo que el Eterno unió, no lo separe el hombre. Y este tema es sumamente importante, el tema de Kilayim, el de poder separar las cosas que tienen que separarse conforme a la Torá y no conforme a nuestro propio criterio. La escritura en el Brit Hadashah, voy a leer, bueno, antes de leer eso, voy a leer unos pasajes que vienen en el tratado Kedoshim, en el libro de Vayigra. En el libro de Vayigra, del libro de Levítico, capítulo 19, nos dice la escritura en el verso 16, no irás propagando el chisme en tu pueblo, no permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre de tu prójimo, Ani Hashem, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no portes por su causa el pecado. Verso 18, no te vengarás, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. No puedes odiar al pueblo de Israel. Y el versículo que viene, muy conocido, Be'ahavta leorej kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Ani Hashem. Después de que el Eterno le está dando todos estos mandamientos de no irás chismeando, no estarás impávido ante el derramamiento de sangre de tu prójimo, no odiarás a tu hermano, tiene que ver con las relaciones cotidianas entre la comunidad de Israel. Pero en cuanto él le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, be'ahavta leoreja kamoja, inmediatamente dice el verso 19, mis decretos guardarán, tu animal no cruzarás con otra especie, tu campo no sembrarás mezclando especies, y vestimenta de mezcla de fibras combinadas no irá en tu cuerpo. Si un hombre cohabita con una mujer carnalmente, siendo ella una esclava designada para otro hombre y aún así ha sido redimida o cuya libertad no se haya concedido, investigación habrá. Bueno, es el verso 20, pero el 18 y el 19 es sumamente importante y los sabios preguntan, ¿por qué después de decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, inmediatamente habla de mezclas prohibidas? Y el Humash de ArtScroll en la página 709 tiene un comentario, voy a leer un poco de él. Dice, mezclas prohibidas. Las prohibiciones de no injertar y de no mezclar lana y lino son hukim, son decretos por antonomasia, es decir, mandatos del rey cuya razón subyacente el hombre desconoce. Tenemos que hacerlos aunque no los entendamos. El Rambam clarifica el punto anterior. Ciertamente el Eterno tiene sus razones, mas debido a que el hombre no puede conocerlas, no puede sentir la misma satisfacción al cumplir con esos decretos que cuando cumple con preceptos que cree entender. En el caso de Kilayim, el Rambán ofrece una razón. El Eterno creó al mundo con ciertas especies distintas y en su sabiduría decretó que estas especies permanecieran intactas y sin adulteración alguna. Que el hombre se arrogue la facultad de alterar el orden de la creación sugiere una falta de fe en el plan del Eterno. Además, cada especie en la tierra está dirigida por una fuerza celestial, de tal manera que las especies terrenales representan fuerzas espirituales profundas, por lo que obstruirlas es causarles un daño que el hombre terrenal no puede comprender y tampoco tiene el derecho a poder alterar el orden de la creación. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, hermano, ¿en qué afecta que el hombre quiera mezclar una mandarina, un cítrico con un durazno, que no son, el durazno no es cítrico, pero han logrado mezclar este tipo de semillas? Y simplemente los sabios de Israel nos dicen que cada creación del Eterno es perfecta y ha puesto guardianes sobre su creación. Y cuando yo mezclo una semilla con otra que está prohibido mezclarlas, estoy tratando de mezclar los guardianes de esa creación. ¿Y quiénes somos nosotros para alterar el orden y la perfección de la obra que el Eterno ha hecho con tanto amor para el ser humano? La Escritura nos dice en el libro de Kohelot, que significa el plural de Kehilá, congregaciones, nos está diciendo
que el Eterno hizo al hombre perfecto, pero el hombre se desvió. Y eso es lo que el hombre, desgraciadamente, sin Torah, constantemente está causando alteraciones a la creación del santo, bendito es él. Voy a continuar leyendo el último párrafo. Dice, debe destacarse que estas leyes sobre mezclas se limitan a cosas específicas y no prohíben la gigantesca cantidad de aleaciones y combinaciones que son parte integral de la vida moderna. Por el contrario, el hombre tiene el deber de mejorar el mundo y, en cierto sentido, completar la obra de la creación. El animal. Tu animal no debe de aparejarse a dos especies distintas de animales domésticos o salvajes. Tu campo. Está prohibido plantar mezclas de semillas a menos que las diferentes variedades sean separadas por una cerca o estén suficientemente distantes como que para cada uno reciba su nutrición del suelo sin obstaculizar a la otra. Y está asimismo prohibido injertar especies diferentes a un árbol. Mezcla de fibras. Las fibras en cuestión son la lana y el lino, como queda especificado en el libro de Devarim, Deuteronomio 22:11, y el vocablo shatnez denota que las fibras que son prensadas o tejidas juntas con la misma pieza de tela o de prenda, etc. Entonces, la prohibición de la Torá está ahí en el libro de Levítico, que no debemos de mezclar, no debemos intentar por ningún modo alterar el orden de la creación. Y cuando el Eterno hizo todo en perfección, creó al hombre perfecto, mas el hombre se desvió. El mismo hombre decidimos alterar la perfección de la creación del Eterno. El Santo, bendito es Él, tenga misericordia de todos nosotros. Y el Mesías precisamente viene a ordenar todo este desorden que el ser humano ha creado desde el inicio de la creación, desde Caín y Abel hasta nuestros días. El Mesías no ha hecho sino venir a ordenar todas las cosas, pero lo que quiere es ordenar la relación del ser humano para con nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre. El libro de los Efesios nos habla acerca de esta restauración, que el hombre había separado, pero el Mesías viene a unir. Hay cosas que no tenemos el derecho de separar y queremos separarlas sin darnos cuenta, pensando que es algo noble o justo, pero el Eterno no nos muestra en la Torá que eso sea correcto hacerlo. Y el libro de los Efesios, en su capítulo 2, que todos estamos muy relacionados a ello, nos habla acerca de la redención, que estando muertos en delitos y pecados, andando en la condición de este mundo y siendo igual que los hijos de desobediencia, el Eterno nos dio vida por medio de Yeshua, por gracia son salvos, y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestes con Yeshua HaMashiach. Dice, para mostrar, el verso 7, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Porque por gracia son salvos por medio de la inmuná, y esto no es de ustedes, pues es un regalo del Eterno. Es una matana, un regalo del Eterno. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para Masei Tovim, para buenas obras, las cuales el Eterno preparó para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes, los de las naciones, los Goyim, en la carne eran llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la República de Israel, y eran extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, lotikba, velo Elohim, pero sin Elohim en el Olam, en el mundo. Mas ahora, en Yeshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Y la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿De cuáles ambos? Está hablando de la incircuncisión y de la circuncisión, de los goyim, de las naciones, en su relación
con Am Israel, con el pueblo de Israel, que de los dos viene a ser uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades. El decreto de los mandamientos, que estaba en forma organizada de ritual, para edificar en sí mismo, en el Mesías, los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz y reconciliar por medio de la cruz con el Eterno a ambos en un mismo cuerpo, matando en el madero todas las enemistades. Y qué ejemplo tan glorioso de cómo algo que el hombre había separado, por lo tanto lo que el Eterno unió, si el Eterno une al Hatán con la Calá, el novio con la novia, y la palabra para novia también es la misma letra para Halaká, quiere decir que la novia del Mesías camina en orden en toda la estructura y ordenanzas que el Eterno ha dado al pueblo de Israel. Y si nosotros decimos ser la Calá del Mesías, somos la novia del Mesías, significa que Él dio su vida por nosotros en rescate. ¿Y cómo no deberíamos nosotros de conducirnos en piedad, en temor, en respeto y guardando los mandamientos de acuerdo a lo que nos corresponde? Y aquí en la carta a los Efesios nos está enseñando Rav Shaul acerca de que el Mesías vino, derribó la pared intermedia. La pregunta es, ¿cuál es esta pared intermedia? La teología de reemplazo, que es la teología cristiana evangélica tradicional, que es fundamentada en la teología de la Iglesia de Roma, ellos han estructurado todos sus teología en base a reemplazar al pueblo de Israel. La teología de reemplazo dice de tal manera que como Israel falló, el Eterno lo desechó y ahora nosotros somos el nuevo Israel del Eterno. Y así se han proclamado y causando grande daño por ya más de 2000 años, de lo cual nosotros tenemos que discernir si es verdad esto o es mentira. Y si es algo que no es verdad, debemos aprender a desechar la mentira, porque para eso vino el Hijo del Eterno, para desechar las obras del diablo. ¿Y qué es lo que está aquí explicándonos Rav Shaul? Dice que derribó la pared intermedia. De acuerdo con estudiosos de la Torá, del Brit Hadashah, ellos nos enseñan que este decreto de mandamientos, este orden de ritos que separaba a la comunidad, no era otra cosa sino los 18 edictos que había instituido la casa de Shimai para separar a los no judíos de los judíos. Lógico es que cuando Rav Shaul escribe todas sus epístolas, todos sus igerot, todas sus cartas a las comunidades en sus diferentes lugares, cuando él escribe estas cartas, Rav Shaul está tomando por hecho que nosotros entendemos la historia, el contexto y la responsabilidad de los mandamientos que nos atañen. Pero cuando Rav Shaul está diciendo que el Mesías quitó estos decretos, los sabios nos dicen que son los 18 edictos que Shimai había estructurado para separar a los de las naciones en su relación con el pueblo de Israel. Cuando la Torá nos enseña acerca de cómo una persona puede hacerse a sí mismo ser parte del pueblo de Israel, o cómo puede esa persona injertarse dentro del pueblo de Israel, tenemos que aprender que es un proceso. No podemos salir de la idolatría y de las naciones y todavía traer con nosotros esas prácticas paganas e inmediatamente querer imponernos los 613 mandamientos. Los sabios de Israel nos dicen, si los de las naciones nada más les decimos que su obligación al menos es que guarden los mandamientos noajidas que les fueron entregados a Noaj después del diluvio, que son los mandamientos universales: abstenerse de idolatría, de ahogado, de sangre, de fornicación, etcétera, etcétera. Y podemos ver que actualmente, aunque han pasado todos estos siglos, todas estas eras, hasta hoy en día difícilmente alguna de las naciones cumple con estas características. En las naciones sigue habiendo idolatría, sigue comiéndose sangre,
siguen haciéndose transgresiones que debimos haber dejado hace mucho tiempo ya. Pero los sabios de Israel dicen, si difícilmente guardan esos mandamientos noajidas, sería cruel imponerles los 613 mandamientos que el pueblo de Israel ha trabajado tanto para mantenerse guardando estos mandamientos. ¿Y qué es lo que la escuela de Shammai viene y hace? La escuela de Shammai simplemente observa y dice, los goyim, los de las naciones, no aman la Torah, desechan la Torah, aman sus caminos, aman su idolatría, su transgresión, de tal manera que no vemos que cambien y nosotros no podemos estarnos mezclando con ellos. Entonces ellos levantaron estos 18 edictos. En estos edictos que gracias al Eterno fueron desapareciendo conforme pasaron los siglos, porque como eran contrarios a la Torá, no pudieron permanecer. Los sabios de Israel pueden rastrearlos, estos 18, porque sueltamente se habla de ellos en diferentes escritos de la literatura judía. Pero la idea general de los 18 edictos de Shammai es que estaba prohibido en uno de esos decretos o edictos, es la prohibición de que se junten un miembro de la comunidad judía con alguien de las naciones. Y era tan fuerte, esta enseñanza que en ese tiempo toda la comunidad, en el siglo I, cuando Rav Shaul escribe esta carta, el grueso de la comunidad judía, todos en su mayor parte eran fariseos. Y la gente respetaba a los fariseos porque eran quienes estudiaban más. Los agricultores, los pescadores, etcétera, etcétera, venían y los que tenían rebaños venían con los fariseos, que eran los estudiosos de la Torá, y decían, ¿cómo puedo diezmar correctamente? ¿Cómo separo mi semilla correctamente? Ustedes estudian constantemente, yo estoy en el campo, necesito su ayuda para poder hacerlo correcto. Y hasta cierto punto, los fariseos se mofaban erróneamente, que no debe uno hacer eso, diciendo, estos solamente son gente del vulgo, son Am Haaretz. Pero era verdad, la gente no estudiaba porque se dedicaba a producir en el campo, a pescar, o a cuidar el rebaño, etcétera, etcétera. Y todo el grueso de la población que estudiaba a los fariseos se dividía en las dos casas. La casa Beit Hillel, la casa de Hillel, y Beit Shammai, y la casa de Shammai. La casa de Hillel era más apegada a ayudar a la comunidad, mientras que la casa de Shammai era más estricta. Ellos no toleraban el transgredir los mandamientos de la Torá. Y tenían siempre esta lucha. Hillel opinaba algo de un mitzvot y Shammai decía, no, así no se interpreta de esta manera. Y cuando Shammai estaba a cargo, él enforzaba que se cumplieran los mandamientos de acuerdo a su óptica. Y cuando Hillel estaba a cargo del Sanedrín, ellos enforzaban que se hiciera de acuerdo a cómo ellos lo interpretaban. Y no voy a entrar en detalle acerca de las controversias entre la escuela de Hillel y la de Shammai, pero el punto importante es que la escuela de Shammai prohibió que se reunieran. Y es lo que Rav Shaul está hablando aquí, que el Mesías viene a quitar la pared intermedia, viene a quitar los 18 edictos para que pueda haber unión entre la gente que se acerca de entre las naciones a ser parte del pueblo de Israel. Cuando uno deja de ser un pagano, ¿cuál es el primer paso? Si cualquier persona vivía en Grecia, en Chipre, en Roma, en cualquier otra comunidad fuera de los perímetros de la tierra de Israel, esa persona, al imponer sobre sí mismo la observancia de la Torá en lo que a él le corresponde, deja de ser un pagano e inmediatamente se convierte en un ger hashar, un extranjero a las puertas de Israel. No vive en Israel, pero observa la Torá, lo que le corresponde, guarda las festividades, observa las festividades, observa el Shabbat, come kosher, etcétera, etcétera. Puede asistir a la sinagoga de su comunidad y puede estudiar la Torá, porque Moshe es leído en todas las sinagogas todos los días de reposo, etcétera, etcétera. Entonces no había prohibición de estudiar la Torá. Cuando uno es miembro de la comunidad puede asistir a la sinagoga, le dan un asiento y uno se pone a hacer las oraciones, etcétera, etcétera.
cuando una persona considera que puede irse a vivir a la tierra de Israel y ser más observante, de ser un ger hashar, se convierte en un ger toshav. Y esa era la condición de Cornelio. Cornelio vivía dentro del territorio de Israel, no era un pagano, ya no era un goyim, ya no era un gentil, ahora era un extranjero. Era alguien que vivía dentro de la tierra, que amaba la Torá, comía kosher, guardaba el día de Shabbat, observaba las festividades del Eterno que vienen en Levítico 23, etcétera, etcétera. Pero aún así, podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, un tema muy controversial para muchas personas, la carta de los Talmidim, de los Shliachim, acerca de lo que dice de la prohibición o el poder estar separando a las personas. Voy a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moshe, no pueden ser salvos. Estos hermanos, lo está diciendo Rab Shaul, o perdón, Lucas, el autor del libro de los Hechos, dice, venían unos de Judea enseñándole a los hermanos, diciéndole, si no se circuncidan conforme al rito de Moshe, conforme a la Torá, no pueden ser salvos. Aquí la escritura no nos lo dice, pero cualquiera que puede leer esto en el siglo I sabía entender que era la escuela de Shammai. Los que vienen de la tierra de Israel y son extremadamente observantes, es la escuela de Shammai que prohíbe ciertas cosas. Y ellos están diciendo, crees en el Mesías, está bien, pero para que puedas entrar al reino de los cielos, te tienes que circuncidar. Y eso es judaizar. Judaizar es querer hacer pensar a las personas que te vas a ir a la presencia del Eterno o vas a ser parte del Olam Jabá solamente si haces ciertas obras. Solamente, de otra manera, no es por tu fe, es por cumplir con mandamientos. El libro de los Hebreos nos dice claramente, si la salvación fuera por cumplir con los misbots, no era necesario que viniera un Mesías, porque yo podría esforzarme en cumplir cantidad de mandamientos. La Gemara nos dice que hubo 4 personas que nunca pecaron en toda su vida, y entre ellos estaba Yishai, el padre del rey David, y que grande cantidad de personas siempre lo rodeaban para escuchar de sus labios comentarios de la Torá, etcétera, etcétera. Una persona de grande honra, pero no podía salvarse a sí mismo, necesitaba la fe en el Mesías, de tal manera que de sus lomos viene el Salvador, de la casa de David. Hasta este día oramos, como oró Natanael, que venga el Mesías y restituya el reino mesiánico y que instituya todo el orden aquí en la tierra. Y estos venían y decían, si no se circuncidan, no van a poder entrar en el Olam Jabá. Y así que se suscitó una disensión y contienda no pequeña a Rab Shaul y a Bernabé contra ellos, y determinaron que subieran Rab Shaul y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los Shliachim y a los Sekenim, a los ancianos, para hablar de este tema. Ellos, pues, habiendo sido acompañados por toda la Quejilá, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los Goyim, y daban grande gozo a todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos de la Quejilá y de los Shliachim y de los Sekenim, y refirieron todas las cosas que el Eterno había hecho con ellos. La pregunta es, ¿quiénes son todos estos Shliachim? Mateo, Marcos, Juan, Lucas, los 12, junto con los Sekenim, con los ancianos. Dice, verso 5, mas algunos de la secta de los fariseos, la escritura no nos da el detalle, pero toma por hecho que nosotros sabemos que en el siglo I solamente había 2 casas de estudio, que la gente iba a una o iba a la otra. Rab Shaul nos dice que él es hebreo de hebreos en cuanto a la Torá, es fariseo que estudió a los pies de Gamaliel, que es de la escuela de Gilel. Mas cuando vemos que habla Pedro o que habla Jacob, el hermano del Señor, vemos que se explica en su manera de hablar, es más conforme a la escuela de Shammai. Y algunos de los Shliachim tenían rasgos de Gilel y otros tenían rasgos de Shammai. Rab Shaul dice, porque yo perseguía a esta secta o a los que creían de esta manera, a los del camino, los perseguía hasta la muerte. Y sabemos que Gilel no perseguía hasta la muerte, pero Shammai sí era capaz de dar muerte a los transgresores. Y la pregunta es, ¿por qué Rab Shaul tiene rasgos de Beit Shammai?
pero también pertenecía o estudió a los pies de Gamaliel. Es importante entender la veracidad de la escritura de acuerdo al menos lo que la historia, los sabios de Israel nos enseñan acerca de cómo se vivía en la comunidad en ese tiempo. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, aquí nos está diciendo, miembros, si fueran de la casa de Shimei, que no lo dice claramente la escritura, pero digamos que fueran, para tratar de entender el texto, si algunos de la secta de Shimei, que eran creyentes, habían creído en Yeshua. Puedo enseñarle aquí, atrás de mí tengo un libro que escribió el Rabbi Falk, se llama Yeshua el fariseo. Y ahí en ese libro, Rabbi Falk, que no era creyente en Yeshua, él nos dice que el más grande sabio del pueblo de Israel en el siglo I era el Rabí Eleazar ben Hircanus, y que si hubieran puesto a todos los sabios de Israel en una balanza y el Rabí Eleazar en otra balanza, con su sabiduría él hubiera ganado a todos los demás juntos en su generación. Y los sabios de Israel nos narran en la Gemara que el Rabí Eleazar se hizo creyente en Yeshua. Y aunque era creyente en Yeshua, y por eso fue puesto fuera de la comunidad, fue sacado, ya no era reconocido como miembro de la comunidad por su fe en Yeshua HaMashiach. Y aunque era el más grande rabino de su generación y fue puesto fuera de la comunidad por su fe en el Mesías, aún así, él, en su creencia, siendo parte de la casa de Shimei, decía que si las personas no se purificaban, no se circuncidaban, etcétera, no podían entrar al reino de los cielos. ¿Cómo entender estos conceptos si no nos deshacemos de la teología tradicional, tratar de leer estos versículos como Roma nos ha querido enseñar durante más de 2000 años? Y dice, estos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la Torá de Moshe. Sería cruel. Ellos saben que alguien que viene de las naciones no puede cargar con 613 mandamientos. Lo que están tratando de decir la escuela de Shimei, ¿quieren ser parte de nosotros? Que tomen la misma carga que nosotros. No van a poder. Entonces van a terminar no tomando el yugo de la Torá y volviéndose a su camino. Y eso es hasta hoy en día. Cuando alguien quiere hacer conversión al judaísmo, se le pone detrás de 3 rabinos reconocidos, un grupo de sabios, y los sabios lo primero que hacen es tratar de decirle a la persona, ¿para qué quieres ser parte del pueblo de Israel? ¿No sabes que somos perseguidos? Nos quieren matar, constantemente nos atacan, no te conviene ser parte de Israel, mejor deja este proceso y sigue con tu vida anterior y así no vas a tener amenazas, vas a vivir como siempre has vivido. Y la persona así dice, estoy dispuesto a dar mi vida por el pueblo de Israel. Entonces los sabios dicen, esta persona es digna de ser tenido como miembro de nuestra comunidad. Y se le da la oportunidad de hacer conversión. Pero es necesario, en tiempos del rey Salomón, en tiempos del rey David, no se aceptaban conversiones, porque era tan próspero el pueblo de Israel, que tal vez muchos quisieran ser parte del pueblo de Israel. Pero lo importante para ser converso es cuando está Israel siendo perseguido. ¿Por qué quiere ser parte de Israel si está siendo perseguido y nos quieren acabar? Es porque amo al pueblo de Israel. Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, como tú vivas yo viviré y como tú mueras yo estoy dispuesta a morir. Es el ejemplo máximo de alguien que es parte, decide ser parte del pueblo de Israel. Verso 6, se juntaron los Shliachim y los Sekenim para conocer este negocio. Y habiendo habido grande contienda, se levantó Pedro y dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que el Eterno escogió que los de las naciones oyesen por mi boca la palabra de la Basorá, de las buenas nuevas, y que creyesen. Y el Eterno que conoce los corazones les dio el testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, también a ellos como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por medio de la inmuná sus corazones. Así que, ahora pues, ¿por qué tientan al Eterno, poniendo sobre la cerviz de los talmidim este yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia de el Adón Yeshua, creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Shaol, que contaban cuán grandes maravillas y señales el Eterno había hecho por ellos en medio de las naciones. Y después de que hubieron callado, Jacob respondiendo dijo, varones, hermanos, escuchen,
Shimón ha contado cómo el Eterno primero visitó a los de las naciones para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y todos ellos saben que alguien que deja de ser pagano se hace un extranjero a las puertas de Israel. Pero no es un prosélito aún, no es un converso, todavía tiene camino que recorrer. El problema de hoy en día es que creemos que nuestro semejante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa amar a cualquier pagano. Y la escritura dice, primero ama a los de tu casa, ama a los de tu comunidad, y de esa manera vas a poder testificar que en realidad estás cumpliendo el mandamiento. Cuando vienen unos discípulos, soferim, unos escribas, le preguntan a Yeshua, maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y Yeshua dice, amarás a tu prójimo, amarás al Eterno, Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás, es el más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo mandamiento más grande. Es lo que estábamos leyendo ahorita, amar a tu prójimo. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Miembros de nuestra comunidad, primeramente, y a los que de las naciones se convierten, también tenemos la responsabilidad de instruirlos y de enseñarlos que se comprometan a dejar su estilo de vida, que amen la Torá, y que si el día de antier transgredían de los 39 a 38, pero ahora nada más estás transgrediendo 37 y tal vez el mes que entra vas a llegar a los 35, estás en ascenso, estás en la escalera, ya no estás como estabas antes y hay en ti una conducta que quieres en realidad apegarte a los mandamientos del Eterno. Y en el siglo primero, este era el punto álgido, el problema mayor en el siglo primero no era si Yeshua HaMashiach era un digno Mesías en medio de la comunidad. Los historiadores nos dicen que 6 de cada 10 habitantes en la tierra de Israel eran creyentes en Yeshua, creían en Yeshua. Y más sin embargo, podemos ver que el libro de los Hechos, que fue escrito cerca del año 59, ya el Mesías, que la escritura nos dice que tenía 33 años y medio, y contamos los días a partir del nacimiento del Mesías, que ahorita estamos en el 2020 de esa fecha. Pero si Yeshua ascendió a la derecha del Padre cuando tenía 33 años y medio, el templo fue destruido en el año 70 por los romanos, el libro de los Hechos fue escrito cerca del año 59, Gálatas ya se había escrito desde el año 51, cuando estas cartas apostólicas están teniendo lugar. Y el libro de los Hechos, capítulo 21, nos narra acerca de Rab Shaul. Y ya estamos hablando de cerca de 26 años después de la resurrección, cuando los Talmidim de Yeshua HaMashiach, más de 20 años después de que el Mesías asciende a la diestra del Padre, todavía han pasado 2 décadas y sus Talmidim no se juntan con los de las naciones. Se necesita un milagro del Eterno, enviar mensajeros a Pedro para que vaya a casa de Cornelio. Más de 20 años después de la resurrección, aún así, no entra un observante de la Torá creyente en Yeshua a casa de alguien que viene de las naciones, que observa la Torá, que come kosher, guarda el Shabbat y las festividades. No se podrían conectar. ¿Por qué no podrían unirse? Por los decretos de Shimai, esta separación. Y Rab Shaul dice, el Mesías vino y deshizo ese muro que nos separaba. Los decretos de Shimai son desechados. ¿Por qué? Porque el Mesías viene a unir a Cornelio, en este caso, junto con Pedro, para de los dos hacer un solo pueblo. Y ya por terminar voy a leer acerca del capítulo 21, en el verso 18, con el 17 dice, y cuando llegamos a Jerusalén, está hablando Lucas, el que está narrando el libro de los Hechos, dice, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Rab Shaul entró con nosotros a Jacob. ¿Quién era Jacob? El líder de los Talmidim, el hermano de Yeshua. Y todos los ancianos se juntaron, todos los shliachim, a los cuales, como los hubo saludado, contó por menudo, con detalle, lo que el Eterno había hecho entre los de las naciones por medio de su ministerio, por medio de su obra. Y como ellos lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron, ya ves, hermano,
¿cuántos millares de Yehudim hay que han creído? ¿En qué han creído? En el Mesías, Yeshua. Está diciendo el libro de los Hechos, capítulo 21, hay millares de judíos ortodoxos, observantes. Dice, todos son celosos de la Torá. Son observantes de la Torá y son creyentes en Yeshua HaMashiach. En otras palabras, el punto principal en el libro de los Hechos o en el siglo I no es si Yeshua es aceptado o no. Era acusado por los líderes porque le estaba echando a perder su negocio, pero de ahí en más toda la comunidad lo reconocía como el Mesías de Israel. El punto no era si Yeshua era o no era el Mesías. El punto es si los de las naciones que dejan el paganismo pueden ser miembros de la comunidad y ahora son creyentes en Yeshua. ¿Pueden observar la Torá o no la pueden observar? Verso 21. Mas fueron informados acerca de ti que enseñas a apartarse de la Torá de Moshe a todos los Yehudim que están entre las naciones, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar de acuerdo a la halajá. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. Toma estos contigo, purifícate, hazte vilá, compra o gasta con ellos para que rasuren su cabeza y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también caminas guardando la Torá. Sin embargo, en cuanto a todos los de las naciones que han salido del paganismo, que han creído, nosotros les hemos escrito que habiendo acordado que no guarden nada que se les imponga, solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Rab Shaul tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos. Entró en el Beit HaMikdash para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y en cuanto estaban para acabarse los 7 días, unos Yehudim de Asia, como le vieron en el Beit HaMikdash, en el santuario, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. En otras palabras, Rab Shaul vino, el templo aún no era destruido. Estamos hablando de cerca del año 59. El templo fue destruido en el año 70. En el año 59 aún está el templo en pie. Aún hay Kohanim, aunque el liderazgo es liderazgo impuesto, nos representan a la casa de Aarón, mas sin embargo el servicio sigue operando. Y Rab Shaul viene, se rasura la cabeza de acuerdo al voto nazareo que él había hecho junto con otros, y cuando viene ahí tiene que traer todo lo que el voto nazareo requiere. El libro de Números, capítulo 6, verso de 10, dice, debes de traer, el que hace voto nazareo, 2 tórtolas, un cordero para el corbán asham de culpa, un cordero para el corbán olá, para la expiación, un cordero para el corbán shelemín, que es para las ofrendas de paz, un canastillo con tortas sin levadura con aceite. Y si era Rab Shaul y otros 4, multiplicamos esto por 5. 5 por 2 son 10 tórtolas. 5 por 3 corderos son 15 corderos. Y 5 canastillos de tortas sin levadura con aceite. Aquí podemos ver que 15 corderos y 10 tórtolas fueron traídas en el altar del sacrificio. La pregunta es, ¿se ofrecían sacrificios después del ascenso de Yeshua a la diestra del Padre antes de que el templo fuera destruido o no se ofrecían? El libro de los Hechos está diciendo que sí ofrecían. Que Rab Shaul, el que escribió Gálatas, el que escribió Efesios, el que escribió Romanos, está él mismo trayendo ovejas y avecillas y panes al santuario para ponerlos encima del altar. Quiere decir que nosotros hoy en día, si estuviera el templo en funciones, sería nuestra responsabilidad traer un corbán shelema o un corbán todá, que es una ofrenda de agradecimiento, sin tener ninguna razón, porque nada más por amar al Eterno, por amar su Torá, deberíamos de traer esta ofrenda al santuario, si el santuario estuviera funcionando hoy en día. Pero desgraciadamente todas las enseñanzas que hoy en día se levantan son para venir a denigrar los mandamientos de la Torá y a tratar de engañar a la gente. Hoy en día, grande cantidad de maestros en las raíces hebreas o en el mesianismo
están en contra de la ley oral, están en contra de los sabios de Israel. Y tratamos de interpretar el libro de Gálatas, el libro de los Hechos, de acuerdo a la óptica, cuando tenemos que tener cuidado de la manera en cómo interpretamos el texto. Al menos tienen que interpretarse cuando fue escrito, en este caso la epístola o el texto, para entenderlo en ese contexto de ese tiempo. Entonces, el separar o el no unir ciertas cosas es de acuerdo a la Torá. Y la creación del Eterno es perfecta, por categorías, por grupos. El Mesías viene a reordenar lo que había sido desordenado. Y si la escuela de Shammai había venido a separar al judío del no judío, aunque los dos observaban la Torá, asistían a la sinagoga, comían kosher, guardaban el día de Shabbat, etcétera, etcétera, el Mesías viene a decir: Cornelio y Pedro van a la sinagoga, todo el mundo los ve ahí, pero Pedro jamás entraría en la casa de Cornelio por lo que enseñó la escuela de Shammai. Rav Shaul, en su carta a los Gálatas y en su carta a los Efesios, está diciendo que el Mesías vino a deshacer esos decretos, porque esa separación no debe funcionar, porque no es en base a la Torá. Podemos separar la lana del lino porque la Torá no lo dice. Y no podemos mezclar, en este caso, animales de la misma especie porque la Torá lo prohíbe. Tampoco podemos arar un animal fuerte de una especie con un animal débil de otra especie. La Torá lo prohíbe, pero la Torá no prohíbe que un creyente en Yeshua HaMashiach, que guarda el día de Shabbat, que observa las festividades, que come kosher, que ama la Torá, se junte con alguien que es de la comunidad judía, porque el Mesías vino a deshacer esto. Tal vez algún miembro de la comunidad judía, ellos traten, en base al contexto de Shammai, de no acercarse a ti. Pero uno tiene la obligación de amarlos y de vivir conforme a lo que el Mesías ha venido a hacer en nuestros corazones. Nos ha transformado, nos ha cambiado, y no debemos sentirnos mal ni sentirnos menos, porque el Mesías viene a rescatarnos, a instruirnos y a mostrarnos que si somos tan fuertes como Yosef, que representa a un buey que con su fortaleza venció en Mizraim, y el Mesías Ben Yosef, que sufrió, representa a Yosef, nosotros, así como Yosef aprendió en las piernas de su padre, los creyentes en Yeshua HaMashiach tenemos la obligación de ser especialistas en los escritos del Rambam, especialistas en la ley oral, conocer a Rashi, estudiar el Shulchan Aruch, estudiar la Gemara, etcétera, etcétera, porque esa es nuestra herencia. El pueblo de Israel lo hace, nosotros también podemos hacerlo, porque ya no hay una pared intermedia que nos lo prohíba. Podemos sentarnos a dialogar con un judío ortodoxo acerca de la Gemara sin que haya ningún problema, porque estamos caminando de acuerdo. La novia, que es Kalá, Jakalá, camina conforme a la Jalaká, son las mismas letras, la novia de la Jalaká. Entonces, el buey y el asno no pueden juntarse, y aunque hay un buey kosher y un asno kosher, el buey es Yosef y el asno kosher representa al Mesías Ben David. Sin embargo, también tenemos un buey salvaje que representa a Esab, y tenemos un asno salvaje que representa a Ismael. Y cuando estos dos se unen, forman una mishpajá, una familia que crea total confusión. Las 70 naciones viven conforme a lo que mezcla innecesariamente Esab e Ismael. Esab representa a la tradición evangélica tradicional, a la teología tradicional de Roma, y Ismael representa al mundo árabe. Y los 6 días de la semana para esta mishpajá del toro salvaje que es Esab y del asno sin control que es Ismael, representan una familia de confusión. ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tanta gente sufriendo entre las naciones? Porque esta familia, esta mishpajá, está unida, pero no buscan el bien de la humanidad, sino nada más su propio bien. Podemos ver la conducta de Esab. Sin control representa a Roma, y Roma aparentemente quiere darnos una cara de piedad. Podemos ver a los franciscanos, a los carmelitas descalzos, que quieren dar una apariencia de piedad, pero tienen las cuentas llenas de riquezas.
Y el mundo de Ismael, el mundo árabe, es todo lo contrario. Podemos ver la ciudad de Dubái, que la gente se deleita viendo esa grande ciudad. Yo me deleito más viendo a Jerusalén, aunque solamente es un cascarón de lo que fue en tiempos del rey Salomón y del rey David, pero tiene la santidad, la Kedushá, es la ciudad del rey, es la ciudad de nuestro Elohim. Y hay gente que se asombra más con Dubái. ¿Qué es lo que hace Ismael y sus descendientes? Quieren que los veamos con carros de lujo, carros pintados de color dorado. En sus patios traseros tienen animales exóticos. Y de su carro se ve que se bajan a mujeres hermosas con poca ropa y que tienen los edificios más enormes, tienen mucho petróleo. Ese es el carácter de Ismael. El carácter de Roma es una apariencia de piedad, pero en realidad tiene las cuentas llenas, etcétera, etcétera. Mas la casa de Jacob nos caracteriza porque amamos la Torah, amamos el estudio, amamos buscar el bien de la creación y buscar el bien de la comunidad. Y Jacob tiene que decidir, cuando viene Esab a encontrarlo, decirle, tengo grande cantidad de bueyes y de asnos. El Mesías ben Yosef está conmigo y el Mesías ben David. Y cuando Esab escucha eso, se queda pasmado, asombrado. Baruch Hashem.